Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores y profesoras que se van juntando poco a poco a esta transmisión que tenemos el día de hoy en vivo. Les agradezco bastante el interés que tienen en las transmisiones que nosotros cada cierto tiempo hacemos de parte de Lea Más Editores, de mí como capacitador, editor de Lea Más Editores, Alejandro Villalba Nieto. Digamos que la mayoría de preguntas, sí, la mayoría de preguntas de cada grupo de preguntas que los compañeros docentes nos realizan, muchísimas, me atrevería a decir que un 80% son una reformulación de la misma pregunta. Es por eso que nosotros ahora abarcamos un tema en general, porque todas las preguntas van hacia lo mismo. Es decir, muchos docentes tienen dudas con respecto a cómo aplicar qué colocar en este lugar, en este otro de la plantilla de planificación, cómo hacer que se desarrolle el proyecto en la planificación, qué destreza pongo en la planificación, qué indicador pongo en la planificación, cómo desagrego la destreza en la planificación o qué coloco en la parte donde va la propuesta del docente de la planificación. Es decir, la mayoría de preguntas son sobre eso, sobre la forma normativa de llevar la planificación, de llevar el documento de planificación. Bien, sobre eso es sobre lo que yo quiero hablar, porque pues, obviamente ese es el cuestionamiento más grande que tenemos todos los docentes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta que más suele realizarse es más o menos lo mismo, o sea, cómo se hace, qué se pone aquí, qué se pone allá, pero sobre los proyectos. Entonces decimos planificación y proyectos. Y de eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Bien, compañeros, compañeras, en lo que tiene que ver con esto de la planificación, hay un par de cositas que sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo con el montón de dudas que tenemos con los docentes. Por ejemplo, nosotros obviamente ofrecemos nosotros asesoría, muchos tipos de asesoría, de trabajo con docentes en lo que tiene que ver con la planificación, pero algunos docentes, por ejemplo, nos dicen si tenemos las planificaciones, por ejemplo. Yo sé y sé muy bien que existen instituciones, personas que dicen, tenemos las planificaciones, quieren las planificaciones, les comparto, les vendo, les ofrezco. Sí, eso es algo muy común. No tratemos de tapar el sol con un dedo, es algo muy común. Pero en el caso de lo que estamos tratando acá, cuando nosotros, las personas que estuvimos en las capacitaciones anteriores, nos dimos cuenta, y que vieron los videos también, nos dimos cuenta que esto de la planificación aquí en el contexto de la emergencia del currículo priorizado, no es algo que se pueda tener previamente, es algo que se va construyendo con el paso. Nosotros cuando empezamos a trabajar con el currículo priorizado, con todos los lineamientos que nos envía el ministerio, nos damos cuenta que el trabajo tiene que irse acoplando a las necesidades, ¿sí? Entonces no es algo práctico esperar que se tengan las planificaciones desde antes, porque ¿qué se podría tener? ¿Qué podríamos tener? Podríamos tener tal vez las destrezas exactas con actividades que puedan servir para desarrollar tal o cual destreza, sí, eso de manera muy general. Pero eso nos puede servir, claro que nos sirve, claro. Obviamente, conseguir planificaciones preestablecidas, prediseñadas es muy bueno. Me sirve mucho a mí. Pero no es que la planificación prefabricada es bueno, les decía, conseguir tener estos documentos prefabricados, preestablecidos, pero obviamente no me van a servir para trabajar. Es decir, yo no puedo coger ese documento y decir, a ver, con este documento yo voy a trabajar. No, no puedo. No puedo, porque obviamente cuando nosotros hablamos de la destreza y hablamos eh, de trabajar online con estudiantes que tienen sus circunstancias personales, cada uno una circunstancia completamente diferente al otro, entonces es algo casi imposible el poder trabajar nosotros con una planificación preestablecida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues podemos utilizar esas planificaciones prediseñadas, claro, tomarlas como base y empezar a trabajar, a desarrollar nuestros propios actividades, nuestros propios criterios, desagregar las destrezas a nuestra manera,
Eso sí es práctico y eso sí es útil. Y no digo que sea malo adquirir planificaciones prediseñadas, ¿no? Es bueno, claro, es bueno. Pero lo ideal es trabajar las planificaciones de manera personalizada. Personalizada, tomando en cuenta sobre todo que nosotros aquí en estas circunstancias, nosotros tenemos, en las circunstancias de la emergencia actual, nosotros tenemos obviamente estudiantes de todo tipo, estudiantes que tienen conexión completa, estudiantes que tienen conexión a medias y estudiantes sin nada de conexión. ¿Y cómo resolvemos eso con una planificación homologada para todos? No se puede, es imposible. En muchos casos, algunos docentes, por ejemplo, en los colegios privados, que actualmente la cantidad de estudiantes ha disminuido bastante, para los docentes ha sido a facilitar un poco el trabajo esto. Claro, porque si tengo menos estudiantes puedo personalizar de mejor manera la clase. Sí, pero en instituciones públicas el caso es el contrario, los estudiantes han aumentado y han aumentado de manera geométrica. Entonces el docente se encuentra con aulas pero enormes, llenas de estudiantes y tratar de generar una personalización es casi imposible. Sí, y bueno, también no me gustaría tampoco ser el ángel de la destrucción tratando de decir no es posible. No, sí es posible. Es muy difícil, claro, pero sí es posible. Entonces la idea es que nosotros podamos generar una planificación, generar un documento material personal, bueno, en la medida de lo posible personalizado, pero siempre atendiendo a la necesidad real de los estudiantes de mi institución o de mi aula. Entonces, esto que tenemos aquí es algo que ya habíamos utilizado. No me siguen llamando, disculpen. Es algo que ya habíamos utilizado, solamente lo vamos a revisar así de manera rápida para acordarnos que habíamos visto en nuestras capacitaciones anteriores, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El aprendizaje online, ¿sí? Teníamos ventajas y desventajas. Todo esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo manejamos medio bien, como ventajas del horario de estudio flexible, acceso continuo, ayudas didácticas y audiovisuales, ahorro de tiempo y dinero. Bueno, esto también es relativo, ¿no? Depende de en qué clase estamos, de qué proceso estamos hablando. Ampliación del margen de cobertura, posibilidad de repetir lecciones, facilitar el trabajo colaborativo. Y desventajas, que se puede percibir como algo fácil, eso es lo primerito. Claro, es lo primerito. La mayoría de estudiantes o de padres de familia suelen percibir esto como algo fácil, cuando en realidad no es que sea fácil. Tampoco es que sea más difícil, digamos que es diferente. En ciertas circunstancias se nos facilita, en otras circunstancias se nos vuelve más complejo. Inexistencia de la estructura pedagógica nos referimos a qué? A las instalaciones, rompe los lazos humanos, uno de los más grandes problemas, requieren mayor disciplina y constancia. La mala conexión de internet, las falencias pueden ser muy graves, ¿no? Y provoca desorganización. Bien. Esto es algo que siempre repito y que también me gustaría repetir ahora. Es algo que es como el leitmotiv de todas nuestras jornadas. El aprendizaje online no implica solamente la interacción en vivo. Sí, muchos docentes, padres de familia, estudiantes creen que el trabajo educativo corresponde únicamente a cuando estamos en el aula y trasladan eso al aprendizaje online. Es decir, suponen que el aprendizaje únicamente corresponde al momento en el que estamos conectados. Y no es así. Porque obviamente tenemos que generar nosotros, o sea, dos tipos de clases, que son la clase sincrónica, que es cuando estamos conectados, y la clase asincrónica, que es cuando nosotros nos conectamos con los estudiantes, tal vez con preguntas por redes sociales, bueno, más que por redes sociales, por WhatsApp o plataformas educativas, por Telegram, y tenemos que mantener conexión constante con el trabajo que el estudiante está haciendo. Entonces ahí es donde empieza a tener forma todo esto del trabajo por proyectos. Entonces, si un estudiante obviamente tiene que estar trabajando y comunicándose con el docente, tiene que estar trabajando en algo que él pueda hacerlo sin la presencia del docente. Ahí viene el concepto del proyecto, ¿no? Es algo que el estudiante está desarrollando durante toda la clase asincrónica con apoyo de los padres de familia, de sus familiares. Claro. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que el mismo familiar supone que la clase únicamente corresponde al momento en el que se conecta. El resto ya no es clase. El resto muchos creen que es deber. Ahí estamos equivocados.
Muchos piensan que la clase asincrónica corresponde al deber. Y en las instituciones en las que sí se está trabajando de este modo, o sea, tienen clases sincrónicas limitadas, cortas, y clases asincrónicas largas, para completar el horario de trabajo, muchos docentes y padres de familia suponemos que esas clases asincrónicas son los deberes, las tareas. Y decimos, estos profesores están mandando muchas tareas, pero no es así. No. Corresponde a la clase sincrónica y asincrónica. Aquí tenemos los conceptos de la clase sincrónica, la emisión en tiempo real, y la clase sincrónica, que es cuando es grabada, ajustable al tiempo personal, los videos, lo que les decía yo, el trabajo en las preguntas en WhatsApp, las preguntas en Telegram, los chats, los foros. ¿Cuál escojo? Entonces, la pregunta aquí es retórica. No es cuál escojo porque tenga que escoger una. Yo tengo que trabajar las dos. Necesariamente. Entonces, en la interacción sincrónica, por ejemplo, se recomienda, bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones que ya habíamos visto antes, pero de todo esto, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que el tiempo de interacción sincrónica tiene que ser corto, muy corto. Entonces, como decía, muchas instituciones lo están haciendo, están trabajando un tiempo corto y eso genera confusión en los padres de familia, en los estudiantes, en los familiares y en los mismos docentes a veces genera confusión. Suponen que están trabajando poco y mandando muchos deberes, cuando no es así. Estamos haciendo un tiempo de interacción sincrónica corto y un tiempo de interacción asincrónica medianamente largo o normal. Cuando la clase es exclusivamente sincrónica, o sea, cuando solamente nos dedicamos a dar nuestra clase por la pantalla y el resto ya nos deslindamos. El tiempo de atención del estudiante es muy reducido. Hay dificultad para saber si hay atención en clase. Eso cuando trabajamos horarios demasiado largos en plataformas como Zoom, como Teams. Imposibilidad casi total de realización de actividades en sincronía. No podemos nosotros estar conectados esperando que el estudiante, mientras está en la cámara, esté trabajando en su libro o en su cuaderno. Es algo, no es algo real pretender hacer eso. Y he visto que muchos docentes lo hacen. Están diciendo en ese momento, están poniendo al estudiante a trabajar y el docente trata de controlar la clase desde la cámara. Bueno, no diría que no se puede, pero no es recomendable, obviamente. Dificultades técnicas en tiempos muy reducidos, muchos problemas como los que yo tengo ahorita, que no tengo asistencia aquí, no tengo quien me ayude y por eso me pasan algunas tragedias también. Hay muchos perritos que están ladrando por allá afuera. No es posible la práctica ni la adquisición de destreza producto de la misma. Esto es lo más importante. Estamos hablando de que trabajamos destrezas y nosotros hacemos clase exclusivamente sincrónica, que es lo más que podemos hacer. Generar explicaciones, tal vez generar diálogo, que sí es muy importante, muy valioso. Hacer las actividades que les decía de manera sincrónica. Pero la cuestión, el desarrollo de la destreza se da con la práctica constante. Con la práctica. Por eso es que las clases cuando son presenciales ocupan la mitad del día el estudiante. Claro. Porque la idea es que durante la mitad del día, cuando está dentro de la institución, lo que hace es trabajar desarrollo de habilidades. No simplemente sentarse a escuchar a un profesor, como estamos haciendo en este momento, sino que en clase tiene que ser algo completamente interactivo. Los problemas de cámara y audio hacen que se opte por un discurso unidireccional, que es también lo que estamos haciendo ahora. Ahora no por problemas de cámara ni de audio, sino por la cantidad de personas. Es un poco difícil que se hagan una capacitación de 2 direcciones con cientos de personas. ¿Cómo se coordina eso? No, es un poco difícil saber quién habla, quién quiere preguntar. Es por eso que estas capacitaciones se hacen por emisión en vivo, ¿no? Entonces, como en este caso son muchos, se justifica. Pero en un aula no se justifica eso, no tiene que ser unidireccional. Entonces la idea es evitar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone el Ministerio de Educación? Esto es lo que habíamos visto antes, ¿no? El acompañamiento permanente de los profesores, las fichas pedagógicas. Aquí tenemos, este es el ejemplo anterior, ¿no? Este es el ejemplo de semanas. Ahora ya no tenemos ejemplos de semanas, tenemos los de los proyectos que ya vamos a ver. Mecanismos propuestos, los canales de televisión y radio, el portal educativo. Aquí tenemos una frasecita que habla de que no se exigirá a los padres de familia adquisición de recursos tecnológicos.
Entonces, en la mayoría de casos, cuando los estudiantes tenemos 3, 4 niños en una misma casa y un solo dispositivo y no se pueden conectar, ¿qué hacemos? O sea, lo que habíamos dicho en las capacitaciones anteriores es que en esos casos se deben prever desde el principio. Esos casos deben ser pensados desde el principio del proceso educativo, al inicio del año lectivo. ¿Cómo se los piensa? O sea, obviamente en reuniones, tal vez preguntando, tal vez generando las fichas para conocer al estudiante, a su realidad social, y en base a eso empezar a hacer nuestras planificaciones, sabiendo que tenemos tantos estudiantes que tienen tanto tiempo de conexión, tantos estudiantes que no tienen conexión o que tienen conexión limitada, y en base a eso generamos nuestra planificación, nuestras fichas, nuestros proyectos, sabiendo para quién van dirigidos. Esto de aquí ya corresponde en cambio a lo anterior. Sí, todo lo de aquí ya corresponde a lo que ya no estamos utilizando. Ya no se está utilizando el currículo para la emergencia, ni la planificación y las fichas pedagógicas que proponía este currículo para la emergencia. Ahora se está utilizando el currículo priorizado. Todo lo que viene aquí en adelante tiene que ver con el currículo de la emergencia. Por lo tanto, eso ya no lo vamos a ver. De aquí nos vamos, en cambio, a ver lo que vimos posteriormente, que es el trabajo con el currículo priorizado. Aquí, por ejemplo, empezamos viendo las fases que el ministerio había planteado. Las fases que plantea el ministerio son 3. La primera fase es la frase de aprendamos juntos en casa, que corresponde al trabajo online, exclusivamente al trabajo online. La primera es aprendamos juntos en casa. El currículo de emergencia se trabajó durante esa fase. Aprendamos juntos en casa, trabajo completamente online. La segunda, el currículo priorizado, que es la que estamos trabajando ahora, también se da dentro de esta misma fase. Aprendamos juntos en casa, porque seguimos todavía trabajando de manera online. No hemos cambiado de fase. En esto también hubo una confusión bien grande. Muchos docentes, muchos padres de familia, muchos estudiantes pensamos que se cambiaba, al cambiar del currículo de emergencia al currículo priorizado, también se cambiaba de la fase aprendamos juntos en casa a la siguiente, que sería juntos aprendemos y nos cuidamos, que es la del regreso paulatino a clases. Esta fase se la puso en algunas instituciones. Se dio desde el ministerio se dio la posibilidad de que las instituciones pudieran optar por regresar a clases. Muy pocas, bueno, yo no conozco instituciones que todavía, por lo menos en la sierra, no conozco instituciones todavía que estén trabajando de manera presencial. Pero no es una imposición tampoco. Entonces, no es que se trabaja todavía en la segunda fase. Seguimos en la primera. En la segunda, obviamente, habrá que generar nuevos recursos pedagógicos que apoyen al currículo priorizado y a todos los documentos con los que estamos trabajando actualmente. Y la tercera fase es todos de regreso a la escuela, que vendría a ser la final. La fase final, cuando se retoma las clases presenciales, ¿verdad? Que todavía no está planteada. Y aquí están los currículos. ¿Sí? Los currículos que nosotros estamos trabajando. Primero el currículo para la emergencia, que es el que, como digo, que ya se utilizó y ya no se usa más. En este currículo, una de las cosas que habíamos visto es que los contenidos giraban alrededor de destrezas y objetivos creados para la situación de la emergencia. Destrezas y objetivos creados que tenían que ver, obviamente, con la vida en cuarentena, el distanciamiento social, los emprendimientos, la economía familiar, cosas que tienen que ver con el contexto social que se vive actualmente. Aquí sí, esto ya ha cambiado. Aquí sí, a iniciar el año lectivo, estamos en cambio en el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. Estamos trabajando los dos, ¿sí? Entonces, esta es una de las dudas que todavía existen entre muchos docentes que todavía me preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ponen dos currículos? O sea, bueno, de manera como decisión política o como decisión institucional, yo no tendría la respuesta al por qué hicieron las dos. Yo lo que puedo, obviamente, dar respuesta es a cómo poder usar estas dos. ¿Y cómo se las usa? Si nosotros vamos, por ejemplo, al primero, al que dice currículo priorizado, nos damos cuenta que es un documento que tiene las destrezas, los objetivos, los criterios y los indicadores por materia. Por subnivel y por materia.
Eso es lo importante. En este currículo priorizado nosotros vemos, por ejemplo, subnivel, básica, media. Empezamos con lengua y literatura, tenemos ahí objetivos, criterios, indicadores y destrezas de lengua y literatura. Luego vamos a matemáticas, objetivos, criterios, indicadores y destrezas de matemáticas, y así con todas las materias. Luego nos vamos a la básica superior. Objetivos, criterios, indicadores y destrezas de la básica superior de lengua y literatura. Después de matemáticas, o sea, está separado por materias. En cambio, el currículo priorizado para la emergencia no está separado por materias, está separado por unos cuadritos con temáticas agrupadas. Entonces, en el currículo priorizado para la emergencia, que es el documento que tenemos aquí, es este, vamos a encontrar estos cuadritos. Aquí tenemos, por ejemplo, la matriz curricular de educación general básica subnivel elemental. Estamos hablando del elemental. Segundo, tercer y cuarto año de educación básica elemental. Cuadro 1. Aquí tenemos el número 1. Cuadro 1. Tenemos objetivos integradores, objetivo de aprendizaje, valores, acercamiento socioemocional, contenidos. Y aquí miren, tenemos las materias básicas. Contenidos de las 4 materias básicas, además de educación cultural y artística y de educación física. Luego de estos contenidos tenemos las destrezas y los indicadores de todas las materias que vimos ahí arriba. Punto. Vamos al cuadro número 2. Tenemos lo mismo y así hasta el cuadro número 7, toda la elemental. Luego tenemos otros 7 cuadros para la media, otros 7 cuadros más para la superior y otros 7 cuadros más para el bachillerato. Entonces, esa sería la diferencia estructural entre los dos, entre el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. Entonces la pregunta que tienen la mayoría de docentes es ¿cómo uso esos dos? ¿Cómo los trabajo? Lo que sí tenemos que entender, compañeros, compañeras, en este punto es que estos documentos no son documentos limitantes, no son documentos normativos que tengan la exigencia de trabajarse. Es decir, nosotros no tomamos estos documentos y no decimos, a ver, voy a tomar este, trabajar con este, voy a tomar este y trabajar con este, porque así lo exige el ministerio. No, estamos mal. En muchas instituciones estamos pensando eso. Pensamos, muchos docentes con los que yo he hablado durante todo este tiempo me han dicho, en la institución me dice que trabaje con el currículo priorizado, que tengo que trabajar necesariamente las destrezas del currículo priorizado. No deberían hacer eso. Estos documentos son apoyo para el docente. Son apoyo, no son limitaciones para el docente. O sea, no deberían ser limitaciones para el docente. Lo que nosotros tendríamos que hacer es tomar estos documentos y utilizarlos como la ayuda. Como lo que yo les decía hace rato, por ejemplo, cuando les hablaba de las planificaciones prefabricadas. ¿Sí? ¿Qué tal que pensamos, por ejemplo, como les dije, hay instituciones, personas que ofrecen estas planificaciones prefabricadas, realizadas ya en grupo y les dicen, bueno, yo les tengo la planificación para todas las semanas, desde aquí hasta que se termine el año, y le puedo vender, le dicen al docente. Algún docente podrá comprar, perfecto, no hay nada malo en eso. Lo malo sería si tomo esas planificaciones y trabajo directamente con esas sin adaptar, sin nada. Eso no es lógico. Yo puedo comprar eso como material de apoyo y digo, chévere, aquí ya tengo algo avanzado en esto, este otro, bien, solo tengo que ir viendo, a ver, esta destreza, esta de acá, esta me cuadra, esta no me cuadra, esta puedo trabajar con mis estudiantes, aquí yo creo que tengo que aumentar una, aquí quitar otra, esta está muy compleja, la voy a desagregar, la voy a adaptar y tomo eso y eso como materia prima para yo generar mi propia planificación y mi propia ficha de trabajo. Esa es la finalidad, es la intención. Entonces, mucha gente dice, pero no es ético comprar planificaciones. Claro que no es ético si es que yo pienso que me den haciendo mi trabajo, no es ético, obviamente. Pero material de apoyo para yo poder planificar, ¿por qué no puedo conseguir? Claro. Entonces, pensemos en esto un ratito. Y en el currículo de emergencia, y en los dos, en el currículo de priorizado, perdón, no de emergencia, ese ya dijimos que había pasado. En el currículo priorizado y el currículo priorizado de emergencia, tenemos exactamente eso. Eso es lo que tenemos. Tenemos material de apoyo que el ministerio ofrece para que el docente facilite su trabajo. Si nosotros vamos a ver acá, nos damos cuenta que esos son estos cuadros. En estos cuadros, el ministerio ya creó
o ya escogió, en el cuadro número 1, ya escogió aquí todos estos contenidos de lengua, de ciencias naturales, de educación cultural y artística, matemáticas, de educación física y de ciencias sociales, y los colocó aquí. ¿Y con qué criterio los colocó? ¿Por qué colocó aquí, por ejemplo, el valor posicional de los números naturales en matemáticas, el patrimonio cultural en educación cultural y artística, el reconocimiento de la necesidad social del cuidado y conservación del patrimonio en sociales? ¿Por qué colocó justo estas? Pues las colocó en relación a una temática específica. Lo que dijo la persona que haya hecho esto, las personas del ministerio tomaron todos esos contenidos y dijeron, todos estos contenidos van a tener que relacionarse, se relacionan de algún modo con algo específico, con un tipo de destreza para la vida que el estudiante tiene que desarrollar. Entonces los colocó a todos ellos y puso ese contenido para la vida aquí en forma de objetivo. Es este que dice aquí, objetivo de aprendizaje. Entonces, en el primer cuadro, el objetivo es, los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo y comunicar nuestras ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia. Qué interesante, ¿no? Lo que nos dicen aquí es que el estudiante lo que tiene que hacer es tomar la iniciativa, resolver sus problemas solo, no esperar que le resuelvan sus problemas. Nosotros a veces, todos nosotros como adultos a veces nos pasa eso. A veces nos juntamos en un grupo para trabajar, en un grupo de trabajo o tal vez en un comité barrial y estamos esperando siempre que hable la misma persona que habla siempre. Y no proponemos, no tenemos esa voluntad de querer actuar, de querer ser parte de algo. ¿Por qué no la tenemos? ¿Es importante que la tengamos? Pues claro que sí. Es muy importante que la tengamos. Entonces, es por eso que este objetivo trata de que nosotros enseñemos eso al estudiante. A ser asertivo, a tener voluntad, a tener iniciativa y resolver sus problemas. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, digo bien? ¿Cómo hago que el estudiante haga eso? Pues yo creo que en lenguaje tendría que enseñarle esto, este otro. En matemáticas tendría que enseñarle tal vez esto. Eso es lo que hicieron estos señores del currículo priorizado. Tomar todos estos contenidos, unirlos en función de un objetivo para la vida y enviarlo al docente y decirle, mira, aquí tiene un material para que trabaje. Entonces el docente obviamente toma y tendría que decir, bueno, esto está chévere, sí, pero yo trabajo en una institución con estudiantes que son muy asertivos, tienen una iniciativa genial, así que este primer cuadro no lo voy a trabajar. Estoy inventando, ¿no? Podría ser. O tal vez diga, este es el problema que nosotros tenemos en esta institución, los estudiantes no participan, no trabajan, entonces este primer objetivo lo vamos a trabajar durante 15 días o durante un mes o durante 3 meses. Decisión institucional o tal vez docente. Pero qué tal que no es, nosotros en nuestra institución no trabajamos, no podemos trabajar con este objetivo, con estas destrezas de este cuadrito, ¿no? Esto no nos sirve por nuestras circunstancias. Vamos al segundo cuadrito, tampoco. El tercero tal vez sí, el cuarto no, el quinto no, el sexto sí, el séptimo no. Entonces estamos trabajando solo con el tercero y el sexto. ¿Cómo trabajamos con esos 2 cuadros todo el año? No se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar nuestras propias planificaciones, con nuestras propias destrezas. Pero es que nos dicen que tienen que ser destrezas del currículo priorizado. O sea, no necesariamente, compañeros, compañeras. La reforma curricular, el currículo nunca fue limitante para el docente y tampoco lo es ahora. Son ayudas, son esto del currículo priorizado y del currículo priorizado para la emergencia, son ayudas que el ministerio nos da para que podamos trabajar. No son las limitantes que nos dicen cómo trabajar. Es como si como lo que les decía hace rato, yo digo, no es malo adquirir planificaciones prefabricadas para yo guiarme. Lo que sí sería malo es que viniera el ministerio, por ejemplo, con planificaciones prefabricadas y las impusiera al docente y les dijera, tiene que trabajar con esta planificación tal y como está ahí. Eso es absurdo. No se puede trabajar con una planificación preestablecida por alguien más. Ni siquiera por alguien que sepa mucho. Podemos tener al mejor pedagogo del mundo haciendo planificaciones que obviamente él no va a poder hacer una planificación específica si no conoce al sujeto, al estudiante, no conoce al docente, la relación docente-estudiante, el contexto. Todo eso implica
Se necesita un conocimiento específico para poder aplicar esto en mi planificación. Entonces, todo esto que estoy diciendo, no sé si nos damos cuenta, nos demuestra que no existe esto de que la pregunta común de cualquier docente de cómo tenemos que hacer, cómo dice el ministerio que hagamos. No dice de ningún modo que hagamos. Nosotros hacemos como tengamos que hacer, como vendría a ser necesario que se haga. Entonces ahí la siguiente pregunta es, ¿y cómo sería? Bien, en ese sentido, es muy difícil establecer directrices pedagógicas. Lo que sí se puede es establecer ejemplos didácticos. Voy a explicar un poquito esto. Nosotros como docentes tenemos que conocer muy bien la diferencia entre lo que es la pedagogía y la didáctica. ¿Sí? Hace algunos días, por ejemplo, trabajaba con una profesora a la que en la junta académica de su institución, se le dan ciertos parámetros para trabajar. Dicen, la planificación tiene que seguir estos parámetros. Eso es bueno, no es malo. No es malo que se haga una planificación con parámetros establecidos por la institución. Claro, es muy bueno. Y por ejemplo, lo que no es bueno es que estas directrices de la junta académica no tengan diferencia entre lo que es la directriz pedagógica de la directriz didáctica. Y pongamos, por ejemplo, una directriz pedagógica, luego una didáctica, luego, o sea, mezclándolas. No. Porque son completamente diferentes. A nivel pedagógico, una junta académica, una institución, un ministerio, un distrito, ¿puede establecer parámetros? Claro que sí. Claro. Eso ayuda a que la normativa, a que los grupos, a que la educación en un distrito, en una institución, en un aula, se lleve de manera más ordenada, se pueda tener claro cuáles son los objetivos, se pueda saber a dónde queremos llegar, tengamos todo más, nuestro trabajo sea más eficiente. Cuando hablamos de directrices pedagógicas, estamos hablando de qué es lo que queremos llegar, cómo tienen que ser nuestros objetivos, cuáles son los tipos de metodologías que se tienen que utilizar. Pero, en cambio, cuando hablamos de directrices didácticas, ahí la cosa cambia. Ahí no es que una junta académica pueda decirnos cuál es la directriz didáctica que nosotros tenemos que usar. No se puede. En el ejemplo que les decía, por decir, estábamos trabajando con la licenciada, estábamos trabajando métodos para resumir textos, para que el estudiante pueda generar resúmenes de textos. Entonces yo considero, yo también sé mucho de pedagogía, entonces yo digo, un resumen de texto el mejor modo de trabajar un resumen de texto es utilizando diferentes organizadores gráficos, diferentes, no el mismo. ¿Por qué? Porque obviamente un texto tal vez que hable de historia va a requerir, le serviría muy bien una línea de tiempo, tal vez un texto que hable de un hecho concreto en la historia y que tuvo consecuencias, tal vez le serviría un diagrama de flujo. Si estamos hablando, en cambio, no de un hecho, sino de una narración de un hecho concreto tal vez con una conclusión, podríamos utilizar el método, un diagrama narrativo que separe el inicio del nudo del desenlace, y hay así cientos de formas de analizar un texto. Y entonces yo, como docente, ¿qué es lo que hago? Digo, ¿qué texto vamos a leer? Vamos a leer este texto. Y entonces yo leo este texto y yo como docente ya sé. Yo digo, claro, este texto es un texto descriptivo. Si es descriptivo, tiene características. Para encontrar características me sirve mucho un mapa conceptual. Claro, ahí está mi estrategia didáctica, el mapa conceptual. Pero imagínense que una junta académica o que una institución diga, vamos a trabajar todos con mapas conceptuales. En muchas instituciones se hace eso. Y en muchas instituciones se cree que hablar de organizadores gráficos es hacer mapas conceptuales. Sí, y eso no solo ocurre a nivel de la escuela y el colegio, también a nivel universitario ocurre eso. Es algo un problema, es algo que tiene que resolverse. Entonces, si la junta académica, por ejemplo, dice, nosotros queremos que se trabaje, que el estudiante aprenda a hacer resúmenes, por ejemplo. Bien, eso es solo, muy bien, se puede, pero no se puede limitar la estrategia didáctica que el docente tenga que usar, porque solo el docente sabe, no solo lo que yo dije, no solo la temática del texto, sino también, por ejemplo, cómo leen los estudiantes. Cómo trabaja tal o cual estudiante, cuál es el nivel de lectura, cuánto se demoran, cuál es
su capacidad para comprensión o su nivel de comprensión dentro del texto. Todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos nuestra planificación. Claro. Y ahí me acuerdo también de otras preguntas que me hacían, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? Si nos vamos acá, currículo priorizado, tenemos el cuadro 1, veamos qué tiene. Bueno, este es de la básica elemental, ¿no? Empieza con lengua y literatura, propósitos con que se usa la lengua escrita en el entorno. Segundo, situaciones cotidianas de comunicación oral. Tercero, uso y significado de elementos paralingüísticos y de comunicación no verbal. Entonación, ritmo, ¿qué estamos hablando aquí? Primero, la primera dice propósitos con los que se usa la lengua escrita en el entorno. Persuadir, expresar emociones, o sea, ¿para qué sirve escribir? Trabajar con niños de segundo, tercero y cuarto, ¿para qué sirve escribir? Entonces si nosotros nos basamos en esto exclusivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en segundo, tercero y cuarto, porque este es un cuadro para la básica elemental, o sea, segundo, tercero y cuarto. Entonces, en segundo y tercero y cuarto vamos a empezar con esta misma temática. ¿Por qué? ¿Por qué todos los estudiantes, si ya es un problema que todos los estudiantes de una misma aula tengan que trabajar lo mismo? Ya es un problema porque los estudiantes no son iguales en un aula. ¿Dónde estaría la lógica de que todos los estudiantes de tres cursos diferentes, segundo, tercero y cuarto, trabajen lo mismo? No, pues no tiene lógica. Entonces tal vez este cuadro le sirva a uno, pero no a todos. Tal vez le sirva al tercer año, le sirve el cuadro 2. O tal vez le sirve el cuadro 3. Al cuarto tal vez le sirve el cuadro número 4. No me parece, bueno, yo personalmente considero que no es muy lógico que todos trabajemos en orden esto. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo es de manera muy general. Una de las cosas que sí quisiera aclarar también es que pueden haber instituciones que trabajan en orden de una manera eficiente, sí, no es que eso sea imposible, pero yo obviamente esta capacitación la dirijo a las personas, a las instituciones y docentes que todavía tenemos problemas en saber cómo aplicarlo. Entonces, si yo les dijera, no tiene que iniciarse siempre por el primero, ni tiene que utilizarse el currículo educativo priorizado en orden, también estaría siendo limitante, que es exactamente lo que digo que no se debe hacer. Entonces, obviamente, no considero que no es lo más óptimo, pero que se puede, es posible, obviamente. Entonces nosotros tomamos este currículo y vemos y buscamos por dónde empezar. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. Pero entonces, si nosotros no tenemos que empezar por el inicio, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo sabemos por dónde empezar? Bueno, eso es una pregunta un poco retórica, más bien dicho, porque para saber por dónde empezar es precisamente que se instauró el diagnóstico inicial. Cuando nosotros empezamos, cuando nosotros trabajamos el diagnóstico al inicio del año lectivo, esa era la finalidad. Que nosotros hagamos ese diagnóstico y sepamos por dónde empezar. Separemos tal vez a los estudiantes sabiendo cuáles tienen conexión, cuáles no, cuáles tienen problemas de aprendizaje, de qué tipo, y empezar a generar nuestras fichas de trabajo. Y decir, estas fichas de trabajo se trabajan de este modo, de este otro modo. Y eso genera otra pregunta también. Entonces, hasta ahí lo que hemos dicho es, a ver, cómo hacer nuestra planificación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo trabajar en nuestras fichas de trabajo? ¿Qué dice el ministerio? Tampoco dice nada. Todo eso también es decisión institucional. La institución es la que decide cómo trabajar. Y yo he estado, por ejemplo, trabajando con algunas instituciones, algunos docentes, que utilizan las fichas de trabajo de una manera bastante interesante. Muy, muy interesante, muy, muy eficiente, muy, muy lógica. Pero, por ejemplo, ahí viene otro de los grandes errores. Así como muchas personas pensamos que el trabajar con el currículo priorizado, de emergencia estamos hablando, ¿no? Del currículo priorizado de emergencia, el que tiene los cuadritos, ¿sí? Muchas personas pensamos que trabajar con ese currículo priorizado es limitante, que tenemos que hacerlo solo con ese. A veces también pensamos lo mismo de las fichas, que ahora están vendiendo de manera mensual. Pero pensemos un ratito en estas fichas. Nosotros tomamos la ficha y vemos que, por ejemplo, bueno, en la sierra, las que yo estoy un poco familiarizado, las de segundo, tercero y cuarto están independizadas. Hay una ficha para segundo, una para tercero y una para cuarto. Estamos hablando de la básica elemental, ¿no? Segundo, tercero y cuarto de básica elemental. Entonces eso facilita mucho el trabajo al docente. Toma una ficha y tiene ahí mucho material que puede trabajar durante el mes.
Pero aún así, la ficha en sí, por sí misma, desde mi punto de vista personal, fíjense, mi criterio pedagógico, perdón, discúlpenme, mi criterio didáctico, desde mi criterio didáctico, es muy poco la ficha completa para segundo, tercero, cuarto. Yo tomo esa ficha y digo, esta ficha aquí está planificada para 4 semanas, pero yo voy a necesitar hacer más cosas, diría yo. ¿Habrá alguien que trabaje solo la ficha y sea suficiente? Sí. Bueno, yo estoy pensando en mi realidad educativa, tal vez con estudiantes que tienen muy buena conexión o tal vez con estudiantes que son de mi misma comunidad, con los que no solo no solo conozco su situación educativa, sino su situación social, tal vez. Si yo digo que con ellos es demasiado poco, entonces tengo que generar más material y trabajar más cosas con estos jóvenes, con estos niños. Pero viene alguien, tal vez un docente, y dice, bueno, no, yo casi ni les veo, no tienen conexión y para mí trabajar con la ficha ya basta. Está bien, realidad educativa de cada cual. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de docentes que trabajan en segundo, tercero y cuarto han encontrado esta ficha demasiado limitada, con muy poco material para trabajar durante todo un mes. Entonces, si nos vamos en cambio al quinto, sexto y séptimo de básica, al octavo, noveno y décimo de básica superior y al bachillerato, vamos a encontrarnos con una sola ficha para los 3 años. Ahí sí va a ser raro encontrar a alguien que diga que es suficiente. Es demasiado poco. Demasiado poco. Obviamente, necesariamente hay que generar más material. No puedo trabajar solo con eso. Tendrá, por ejemplo, para la materia de lenguaje, tendrá para la primera semana una actividad que se trabaje, digamos, tal vez en una lectura y un subrayado y un resumen para una semana. Bueno, en últimas yo podría aceptar ya ese como trabajo de la semana, lo podría aceptar, pero ¿qué destreza yo podría estar desarrollando en la comprensión lectora si el estudiante únicamente trabaja una lectura, un subrayado durante la semana? No, pues yo necesito trabajar más. Tampoco cargar demasiado al estudiante, pero necesito trabajar más si quiero desarrollar la destreza. Y mucho menos todavía si ese subrayado, esa lectura, es para eh, quinto, sexto y séptimo, para 3 años. No. Necesariamente ahí las actividades tienen que irse creando. Sí, tienen que irse creando. ¿Y de dónde sacamos entonces estas actividades? Bueno, ya tenemos, nosotros como docentes tenemos de nuestros años pasados obviamente todo el conocimiento, todo lo que ya hemos impartido. Digamos que estamos en quinto de básica, sabemos exactamente cuál es el, el, el cronograma de trabajo en lengua y literatura, matemáticas, en sociales para quinto de básica. Entonces, fíjense, ahí lo que tenemos es un esquema que hemos trabajado durante todo un año en clases presenciales y lo que ahora tenemos que reducirlo, porque tenemos clases online con poca conectividad, entonces tiene que ser reducido. Entonces, en eso consiste el currículo priorizado. Tomar todo eso que ya habíamos trabajado todo el año pasado, digamos, el último año no, el año pasado no, el último año que estuvimos de manera presencial, tomar todo eso y escoger lo más importante de ahí. ¿Y cómo se supone que se debe escoger eso? En base a las destrezas. O sea, para mí es más importante que trabaje tal cosa porque esto le va a ayudar a escribir mejor, le va a ayudar a reconocer números, le va a ayudar a reconocer, tal vez, a contar, qué sé yo, a hacer cálculos sobre monetarios, que son cosas prácticas para la vida. Entonces muchos docentes me dicen, pero entonces yo tengo que hacer todo eso. No, ya está hecho en el currículo priorizado. Entonces todo lo que hemos dicho sirve para darnos cuenta que el currículo priorizado no es una normativa, no es una limitante, es una herramienta con la que nosotros podemos mejorar nuestra planificación. Bien, aquí tenemos algunas planificaciones en PUD. PUD hablamos de plan de unidad didáctica. Acá tenemos algunas otras planificaciones. Estas son planificaciones que he trabajado con algunos docentes, como ustedes ven. No son planificaciones completas ni totales, sino son cuestiones que se han estado haciendo poco a poco. Muchos docentes me han pedido estas planificaciones. No es posible dárselas porque obviamente son planificaciones que se trabajan con docentes para realidades específicas. Algunos me han dicho, bueno, pero mándeme como una muestra para yo guiarme. Eso sí hemos estado haciendo, mandando algunas muestras a los grupos.
claro, entonces, si también se seguirán mandando muestras a los grupos, claro, no hay problema. Si alguien requiere asesoría, ayuda con la planificación, puede comunicarse directamente conmigo y trabajamos en eso con cualquier docente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una planificación de microcurricular para la preparatoria. Como ustedes saben, en el currículo, en el documento del plan Aprendamos Juntos en Casa, en el plan Aprendamos Juntos en Casa, nosotros vamos a encontrar este modelo de creación de planificación. Si nosotros vemos aquí, vamos a ver que tenemos una planificación para la tercera, no, no dice para qué semana, bueno, pero es para una semana en educación preparatoria, primero de básica. Tenemos la descripción de la experiencia. ¿De dónde sale esto? De la ficha del ministerio. Elemento integrador, ¿de dónde sale esto? Del material didáctico del profesor. Ámbitos, destrezas, actividades, recursos e indicadores. Ámbitos, destrezas e indicadores. Ámbitos, destrezas e indicadores del currículo. Sacamos del currículo directamente. Y las actividades, en este caso, la mayoría de estas actividades son de la ficha. Aquí tenemos, por ejemplo, día lunes, proyecto La Caja de Sorpresas. Fíjense en esto. La persona que está trabajando esta planificación trabaja con un proyecto diario. Eso es otra cosa. Muchos docentes preguntan, ¿cada cuánto se hacen los proyectos? ¿Los hacemos quincenales, los hacemos semanales, los hacemos al mes? Es decisión institucional, compañeros, compañeras. Es decisión institucional. La institución, por ejemplo, a veces me han dicho, es que en la institución me dicen que haga como dice el ministerio. Entonces, ¿cómo dice el ministerio? Primero, el ministerio no dice cada qué tiempo hacer los proyectos, pero el ministerio manda una ficha de proyecto al mes. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que la forma como el ministerio lo sugiere es haciendo proyectos mensuales. Está bien, claro, está bien. Y tomar esa decisión es lógico y es coherente porque se hace que las planificaciones me coincidan con los proyectos que salen del ministerio. Claro, pero como dije, trabajar, eso es una cosa. Tomar ese formato de trabajo mensual, de proyecto mensual, es algo muy lógico, muy coherente, tiene mucho sentido, pero no podría yo simplemente quedarme con el material que está en esa ficha. Como expliqué antes, es demasiado poco. No creo que se dice demasiado poco, parece una antinomia extraña, pero con que se entienda basta, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les decía, en esta fichita de aquí, tenemos un proyecto para cada día. El proyecto número del día lunes es la caja de sorpresas. ¿De dónde surge? Aquí está de dónde surge. Surge de la ficha del gobierno. Si nosotros nos vamos a la ficha del gobierno, que está aquí, tengo también problemas con el internet, se me pone un poco lento y no se carga rápido. Resulta que ha sido de la semana 3. Entonces aquí no estaba indicada la semana, pero resulta que ha sido el plan la ficha de la semana 3. Entonces aquí tenemos algunas actividades, las rutinas en casa, consejos, experiencia de aprendizaje. Tenemos aquí la descripción de la experiencia, que es lo que nos pedía acá. De ahí la sacamos. Descripción de la experiencia. Y aquí tenemos, ¿en qué actividades podría ayudar su niño o su niña? Empieza diciendo, jugar con la caja de sorpresas. La familia prepara una caja llena de imágenes, fotografías o láminas con objetos y actividades relacionadas al tiempo de clases. Es algo que tiene que ver con el regreso a las clases, ¿no? Una actividad bastante interesante para que los estudiantes, los niños que recién están, como estamos hablando de la preparatoria, se vayan familiarizando con el trabajo estudiantil. Eso es lo que está acá. Se ha utilizado la actividad de la caja de sorpresas para el día lunes. Y aquí también en esta, por ejemplo, se colocan las actividades que se van a trabajar
Son las mismas, obviamente que son las mismas, pero no es que simplemente yo voy acá a la ficha y copio exactamente lo que dice. Yo lo adapto, lo arreglo. Inclusive no podría copiarlo tal y como está aquí porque está en un formato de sugerencias. Aquí dice, ¿en qué actividad podría ayudar? Entonces aquí sugieren, tal vez hagamos esto, hagamos este otro. En cambio, en la planificación no puede ser una sugerencia, tiene que ser una actividad real que el estudiante haga. Entonces yo tengo que por lo menos, si no variarla, ampliarla o cambiarla, por lo menos sí adaptarla para que quede en formato de actividad en pasos precisos, que el estudiante pueda seguir. Y tenemos aquí algunas indicaciones también para los padres, para que los padres ayuden al estudiante. Luego tenemos el proyecto del martes, que también, como vemos aquí, también es de la misma ficha. Tenemos inclusive la fuente. El proyecto de los miércoles, el proyecto de los jueves y el proyecto de los viernes. Y miren, el proyecto de los no es de la ficha. Es una actividad de revisión y evaluación. Realizar retroalimentación de los proyectos realizados. Hacer revisión de los trabajos realizados. Exponer los trabajos en clase online. Interesante. Entonces eso ya no lo saqué de la ficha. Entonces, ¿qué hago? Hago como una especie de Frankenstein. Tomo algunas actividades de la ficha, las adapto y aumento algunas otras de mi propia colección. Ese es un método. Aquí en este caso es un método que hemos utilizado en primero de básica. Pues ya tengo todas estas actividades. Después de haber hecho todo esto, ya sé de lo que se trata. Sé que toda esta semana estamos hablando del acercarse a clases, del ser cada vez, de ser proactivos, de que el estudiante pueda conectarse, conocer a sus amigos. Estamos hablando del inicio de clases. Entonces voy al currículo y busco las destrezas de cada ámbito que correspondan a esas actividades. Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy yendo de la actividad a la destreza. ¿Por qué? Porque me aprovecho de las actividades de la ficha. Claro, es algo útil. Ir de la actividad a la destreza. O sea, como hago estas actividades, entonces digo, esta tiene que ver con estas destrezas. Y copio las destrezas. Por ejemplo, la 118 dice, participar con entusiasmo y autonomía en actividades propuestas por la comunidad escolar. Ajá, ¿tiene que ver con el inicio de clases? Claro que sí. La 119 dice, demostrar responsabilidad en la realización de actividades y tareas cotidianas. Claro que tiene que ver. Entonces yo ya sé cuáles destrezas voy a desarrollar con las actividades que me propuso la ficha. Y obviamente si ya tengo estas destrezas del mismo cuadrito de la reforma, saco los indicadores. Si tengo alguna que adaptar, digamos que alguna de estas destrezas dice algo que no se trabaja en mi proyecto del día lunes o martes o cualquier día, pues la adapto, cambio la palabra, cambio la redacción, la adapto. O la desagrego, a veces la destreza dice demasiadas cosas y todas esas cosas las voy a trabajar en toda la semana. Desagrego la destreza. Esa es otra cosa, existe mucha limitación. También me he dado cuenta que existe mucha limitación en lo que tiene que ver con el uso de destrezas. Yo, por ejemplo, puedo tomar una destreza, yo personalmente digo, como pedagogo, puedo tomar una destreza y decir, bueno, esta destreza es muy compleja, la voy a trabajar solo esta toda la semana. O puedo tomar una destreza y decir, esta es algo que los estudiantes ya tienen muy desarrollado, solamente la vamos a revisar. Entonces, fíjense, si me pongo a hacer el análisis de mi planificación, digo, voy a tomar esta destreza que voy a trabajar, no sé, un día a la semana porque es algo muy simple, o voy a tomar esta otra que es muy compleja y la voy a desagregar para 5 días o para 10 días, para 2 semanas, solo una destreza. O sea, yo debería poder hacer eso. O sea, yo necesariamente tengo que poder hacer eso porque yo sé como docente sé qué es lo que tengo que trabajar. Pero muchos docentes me dicen, es que lo que pasa es que en la institución me dicen que trabaje 5 destrezas a la semana. Fíjense en eso. O sea, ese tipo de limitaciones no debería haber. Claro que yo entiendo muy claramente, porque también he trabajado en la cuestión en el ámbito directivo. Entonces yo entiendo muy bien cuáles son los objetivos de hacer esto. Por ejemplo, el objetivo más simple es evitar, sí, esto muchos se van a enojar con lo que digo ahora, pero en realidad es verdad, es evitar que el docente sea facilista. Que el docente simplemente, si le dicen ponga cualquier destreza, el docente que no quiere trabajar o que no tiene interés, no tiene vocación, va a tomar una destreza y va a colocar una cada semana, una cada mes y va a decir, bueno, esto es por hacer rápido el trabajo. Entonces, para evitar eso se trabaja 5 destrezas semanales o 10 destrezas semanales. Entonces, fíjense,
Yo entiendo que esas directrices, esa necesidad de normar las el número de destrezas, o inclusive normar cuál destreza se va a trabajar esta semana, obedece a las circunstancias de la institución, de los estudiantes. Yo puedo entender eso, pero lo que no entiendo es que estas directrices limiten al docente. O sea, nosotros como directivos, los que somos directivos, tendríamos que encontrar, o los que somos de juntas académicas, tendríamos que encontrar métodos para hacer que obviamente controlar esto, que es necesario controlarlo, esto de que los docentes sean proactivos, trabajen de manera eficiente y al mismo tiempo no limitar al docente la posibilidad de trabajar con diferentes destrezas en diferentes circunstancias. Como les decía, en este caso tenemos las actividades. Y de las actividades vamos a las destrezas. Podríamos decir que es una especie como de inducción. Vamos de la actividad a la destreza. Porque ya tengo la actividad. Porque ya la tengo en la ficha. Perfecto. Pero entonces muchos tal vez dirán, no, compañero, no hay que ir de la actividad a la destreza. Hay que ir de la destreza a la actividad. También. Se puede hacer ambas cosas. Digamos que yo ya no tengo. Vamos a otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos una planificación microcurricular por parcial para semana 1. Esto es una planificación. Esto es una planificación para lengua y literatura, para educación básica superior. Fíjense, en el caso de este documento, se está trabajando por subnivel. Entonces, aquí, por ejemplo, están trabajando para la educación básica superior, es decir, para octavo, noveno y décimo. Esta planificación corresponde a 3 años. ¿Por qué una institución trabajaría con una misma planificación para los 3 años? Tal vez por la conexión, tal vez por los contenidos, tal vez por el nivel. Es algo correcto, esto no está mal, compañeros. O sea, fíjense, por eso les decía, cada institución trabaja de manera diferente. Justo la que abrí aquí es una planificación en la que se trabaja un proyecto de lectura, por ejemplo. Se trabaja un proyecto de lectura con un video, con un diálogo, con resúmenes y exposición. Y se desarrollan 2 destrezas. Y es una propuesta para una semana en lengua y literatura. Entonces, ¿qué me dirán los docentes? A veces algunos vendrán y me dirán, bueno, entonces esto de aquí, estos contenidos, estas destrezas, ¿cómo los encuentro aquí en el currículo priorizado para la emergencia? Vamos a ver, digamos que yo voy acá a la básica superior y digo, aquí estoy en la básica superior. Estoy justo en el cuadro número 4 de la básica superior. Estoy buscando, voy acá. Contenidos de lengua y literatura, identificación de estereotipos, niveles de comprensión, estrategias cognitivas, Y busco en todos los siguientes cuadros y no encuentro el contenido ni la destreza que estoy buscando. Como solo quiero de lengua y literatura, se me va a dificultar un poquito buscar en estos cuadros. ¿Por qué? Porque en estos cuadros están diseñados para trabajo interdisciplinario, para trabajo con todas las materias que están aquí dentro del cuadro. Entonces, buscarlas aquí, buscar un tema, una destreza, un contenido específico en este cuadro es menos eficiente. ¿Se puede? Sí se puede, pero no es tan eficiente. En ese caso, lo que yo propongo sería buscarlo en el currículo priorizado, que es otro, ¿verdad? No es el mismo. El currículo priorizado es este otro. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí en cambio no tenemos los cuadritos. ¿Qué teníamos? Lo que les había dicho, teníamos en cambio por materias. Entonces aquí tenemos currículo priorizado para la básica elemental, área ciencias sociales, de área criterios, destrezas, indicadores. Aquí vamos a tener las destrezas escogidas, las destrezas que la persona que hizo este documento, los expertos que hicieron estos documentos, consideran que son las destrezas más importantes. Por eso se llama priorizado. Consideran que son las destrezas más importantes las que deben ser trabajadas. Entonces ellos escogieron estas. Estas están por materia. Entonces yo aquí busco la destreza específica de lengua y literatura que estaba buscando. Y aquí tengo los indicadores y los criterios. Y trabajo con esa destreza en un proyecto solo para lengua y literatura. Yo había dicho en la capacitación anterior, había dicho que lo ideal es trabajar de manera interdisciplinaria. Y lo sostengo. Trabajar de manera interdisciplinaria utilizando el currículo priorizado de acá, el priorizado para la emergencia, el que tiene los cuadritos, las materias mezcladas.
Es lo mejor, es lo más lógico. Pero obviamente es más difícil, mucho más difícil. Porque obviamente en algunos docentes obviamente tenemos conocimientos de otras materias que no corresponden a nuestra especialidad, pero a veces necesitamos también de otros conocimientos, de otra ayuda. Y yo diría, siendo un poco romántico, diría, es que es divertido, es interesante también aprender. El docente puede coger, investigar, a trabajar con otras materias, y sí, puede hacerlo. Pero ¿por qué digo que eso suena un poco romántico? Porque a veces no es lo más práctico, tomando en cuenta sobre todo que en la educación fiscal a veces tenemos hasta 500 estudiantes a nuestro cargo y no tenemos tiempo para poder nosotros hacer nuestra propia investigación. Sería ideal, sería interesante, sería magnífico, pero no se ajusta mucho a ciertas realidades. En ese caso, se trabaja con este otro, con el currículo priorizado con el currículo priorizado a secas, donde nosotros encontramos ciertas destrezas que podemos traerlas acá. Entonces, en este caso, digamos, por ejemplo, aquí se me ocurre que este documento para la básica superior, lecturas, dice que, a ver, veamos lo que dice. Dice que se realizar lecturas de tipo bibliográfico, de literatura popular, de cómic o fanzine y de tipo mitológico pertenecientes a la tradición latinoamericana. Cómic, fanzines tradicionales de tipo de la tradición latinoamericana, dice que se hace. Mirar un video, supongo que habla de lo mismo, y dialogar sobre la comprensión lectora de lo que acabamos de leer. Realizar resúmenes y exponer el tema en clase online o en textos informativos. O en formato de video, también dice aquí, dependiendo de las posibilidades del estudiante. Y luego realizar evaluación por pares. Eso supongo que eso tendría que ser de manera sincrónica. Entonces, fíjense, todos estos contenidos, ¿de dónde salieron? Tal vez el docente los tenía. Si el docente los tenía, puede ir y decir, a ver, yo quiero trabajar esto porque esto me ayuda a desarrollar tal destreza. Entonces, hace como el que vimos hace rato, el documento de la primaria, que lo que hacía, de la preparatoria, que lo que hacía era ir de la actividad a la destreza. Pero ¿qué tal que lo hicimos al revés? ¿Qué tal que escogimos la destreza? ¿O qué tal que la junta académica nos dijo trabajen con esta destreza? Que como yo dije, no es ideal, pero también pasa. Y yo digo no es ideal pensando en mis circunstancias. Tal vez haya otras circunstancias en las que sí sea ideal. Entonces la junta académica o ya se tienen establecidas cuáles son las destrezas previamente. Entonces yo veo la destreza, la leo y en base a eso voy generando las actividades. Y estas actividades no tienen que ver con la ficha del proyecto mensual. No, son actividades que salieron de la mentalidad del docente, de su material didáctico, de sus textos, de su conocimiento. Claro. Y el estudiante y el docente utiliza eso de la manera como mejor le parezca, como mejor considere que sea con la manera más eficiente. Y aquí tenemos las recomendaciones para el padre de familia. Tenemos, por ejemplo, facilitar los medios tecnológicos. Estas son recomendaciones generales que se le puede dar a cualquier padre de familia. Mostrarse abierto a preguntas a realizar por parte del estudiante. Prestar ayuda en el análisis de datos si son realizados por medios digitales, con programas que el estudiante tal vez no maneje. Mantenerse siempre al tanto del desarrollo educativo del estudiante. Promover un lugar cómodo para aprendizaje. Proporcionar recursos necesarios. Miren, todas esas recomendaciones son de tipo general. O sea, pueden ser aplicadas a cualquier circunstancia, pero van a haber circunstancias en las que se necesita recomendaciones específicas para padres específicamente de tal clase o de tal. Muchas instituciones también están trabajando en cambio con lo que habíamos visto aquí, con el PUD. Veamos un PUD, por ejemplo, uno de séptimo de básica. Primer trimestre, parcial 1. Este de aquí, este PUD que está aquí, tiene el mismo formato. Veamos el mismo formato. Conceptos, destrezas, indicadores, propuestas, recomendaciones. Mismo formato. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Como es PUD, ya no estamos hablando de la planificación semanal. Estamos hablando de una planificación para el parcial. Entonces, muchas instituciones toman esto y dicen, a ver, vamos a trabajar esto. Como estamos hablando de un parcial, estamos hablando de que ahora los parciales son de 10 semanas. Entonces, aquí el PUD va a ser trabajado durante las 10 semanas. Como el ministerio está mandando las fichas que corresponden a un mes, 2 fichas me cabrían en 4 semanas. Perdón, 2 fichas me cabrían en 8 semanas. Una ficha cada 4 semanas, 2 fichas en 8 semanas. Entonces me faltan 2 semanas para completar mi PUD. Entonces voy a cambiar un poquito
el formato. Vamos en mi institución a trabajar con proyectos de 5 semanas. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedo. Eso es más o menos lo que han hecho aquí. El proyecto 1, esto es para el primer trimestre, primer parcial. Entonces esto, miren, está coincidiendo con el nombre de la ficha. Descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Es el nombre del proyecto planteado en la ficha del ministerio para séptimo de básica. Y acá el objetivo también es el mismo planteado por la ficha del ministerio. Y esos objetivos que están planteados por la ficha del ministerio son los mismos del currículo priorizado, de diferentes cuadritos. Por ejemplo, el primer proyecto me parece que corresponde al cuadro 1. Entonces me parece que es el mismo del cuadro 1 aquí. Entonces, en ese caso, el objetivo de aprendizaje que está colocado aquí va a ser el mismo del proyecto del ministerio. Y colocamos aquí inclusive los objetivos integradores, que son los que están en el currículo priorizado. Un pequeño paréntesis. ¿Por qué los objetivos integradores? Pues la palabra mismo lo dice, porque son integradores. Cuando estamos en el currículo priorizado para la emergencia, donde están todas las materias de manera interdisciplinaria, todas integradas, obviamente mis objetivos de trabajo tienen que ser un objetivo que recorra todas las materias. Son objetivos para el que sirva tanto matemáticas como lenguaje como sociales. Claro, tiene que ser un objetivo así. Estamos hablando del objetivo de mi trabajo, de mi proyecto con todas las materias, con el que trabajan casi todos en la primaria. Pero en la básica superior y en la secundaria y en el bachillerato, en cambio, trabajamos directamente con cada materia. Como había dicho, por ser más proactivos, porque es un poco más difícil ser interdisciplinario en secundaria. Entonces ahí trabajamos con el currículo priorizado, a secas, con las destrezas por materia, y ahí obviamente ya no trabajamos objetivos integradores, ahí trabajamos objetivos de área, porque trabajamos el área. Entonces, si nosotros volvemos, ya la cerré, bueno, pero a la planificación que estábamos viendo hace rato, que era de lengua y literatura, trabajamos con objetivos generales. Pero en esta que estamos viendo ahora, que es de séptimo de básica y que es con proyectos para todas las materias, trabajamos con integradores. Entonces no es que ¿con cuál trabajo? ¿Con el uno o con el otro? Depende de lo que hagamos. Podríamos que en primaria se trabaja con interdisciplinarios, por lo tanto con integradores. En secundaria se trabaja con el currículo priorizado por materia, por lo tanto con generales. Y otra cosa que también no tendremos que olvidar nunca, estos proyectos, estos objetivos, estas destrezas se tienen que adaptar o desagregar dependiendo de la necesidad. Y aquí tenemos los valores y el acercamiento socioemocional planteado por el mismo documento del currículo priorizado, que también están en el mismo proyecto del ministerio. Pero acá, en cambio, la propuesta del docente ya no es la misma que está en la ficha, ni los contenidos. Entonces, fíjense, por ejemplo, muchos tal vez digan, este contenido aquí, la lengua escrita como herramienta cultural, discurso y vocabulario adecuado, tal vez no están en el currículo priorizado. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con el currículo priorizado. Solo sacamos de aquí el objetivo los valores y el acercamiento socioemocional y el nombre. ¿Para qué? Para que mi trabajo en clase gire alrededor de ese objetivo. Pensemos, por ejemplo, vamos a ver cuál es el objetivo aquí. El objetivo era descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. El objetivo, los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana, no sé si nos damos cuenta, es el mismo objetivo que vimos en el documento de primero de básica, porque los objetivos son los mismos en todos los años. Cambian de nivel, pero son los mismos objetivos. Entonces, este es mi objetivo, el objetivo que yo estoy trabajando, que yo voy a trabajar aquí durante todo el parcial en el primer proyecto, en el proyecto de 5 semanas que habíamos dicho. ¿De dónde saco mis contenidos? En este caso, como dije, no están saliendo del currículo priorizado, están saliendo de la misma práctica del docente. El docente dice, en el año pasado nos quedamos en sexto con los estudiantes en tal cosa, hice el diagnóstico y por lo tanto ahora toca empezar en esto. El currículo priorizado no me da los contenidos que yo necesito, pues bien, yo trabajo mis contenidos y tomo las destrezas del currículo priorizado y las adapto para que se ajusten a los contenidos que yo sé como docente que mis estudiantes tienen que trabajar. No es que yo tengo que obedecer lo que dice el currículo priorizado, para nada. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos aquí en la propuesta del docente, tenemos
conceptos y actividades de lengua y literatura, de matemáticas, de ciencias naturales. Tenemos muchas. ¿Por qué? Porque es un proyecto para 5 semanas. Tomemos en cuenta que esta es una planificación de PUD para 5 semanas. Bueno, el PUD es para las 10 semanas, pero aquí tenemos las 10 semanas en el primer proyecto, proyecto 1, que está aquí con todo este desarrollo. Y acá tenemos el proyecto 2, que como también ya está subido en la página Recursos 2, obviamente también el título, el objetivo y el acercamiento emocional y los valores también surgen de la ficha del ministerio. Pero los contenidos de aquí, en cambio, son establecidos por el docente. Entonces, el docente aquí, en este caso, digamos, el docente sabe cuáles son los contenidos que tienen que seguir los estudiantes. Pues entonces empieza trabajando contenidos y acoplando las destrezas. El docente, por ejemplo, en cambio, no conoce a los estudiantes o tal vez no ha dado nunca, o tal vez es un docente que empieza a trabajar en las instituciones. Entonces, para él es mucho más fácil ir de manera deductiva, desde la destreza. Vamos a ver esta destreza. Dice, comprender los contenidos implícitos de un texto mediante inferencias fundamentales y proyecto valorativas a partir del contenido del mismo texto. Es bastante sesudo esto, ¿no? Bastante complejo de entender, pero por eso mismo es que se tienen que adaptar. Vamos a suavizarlo. Comprender los contenidos de un texto, implícitos, los contenidos que están en un texto, mediante la realización de inferencias. Quedémonos con esto. ¿Qué es la inferencia? O sea, comprender el contenido tratando de comprender conceptos generales. Sencillo. Claro, estamos hablando de séptimo de básica. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos aquí? A ver, el profesor lo que propone. La investigación, propone inicialmente una investigación sobre el café que se produce en el Ecuador. Esa va a ser el pretexto para empezar a comprender los textos. Estrategias de lecturas en parejas. Ah, miren esto, en parejas. ¿Cómo se va a trabajar en parejas cuando se está en online? Tal vez haya una estrategia para hacer eso, o tal vez la estrategia que propone el docente tal vez la copió de algún año anterior y la copió así. Tendría únicamente que adaptarse. O personalmente yo considero que no sería muy ilógico trabajar en parejas en clase online. Si establezco una metodología creativa e interesante, ¿verdad? Activación de conocimientos previos a través de la estrategia de preguntas exploratorias. Preguntando, ¿no es cierto? Y así por el estilo, sigo trabajando actividades que me ayuden a desarrollar esta destreza durante mis 5 semanas. Matemáticas, veamos. Cuadrados y cubos, sus números inferiores a 20. Estamos hablando, a ver, y entonces uno dice, ahí viene una de las preguntas, ¿no? Se supone que es un proyecto. ¿Cómo yo conecto esto de la lengua y literatura con esto de las matemáticas? Obviamente, si esta planificación es basada directamente de la práctica, la destreza, va a ser un poco más difícil conectarlas directamente. Sería ideal, como dije, en la secundaria. Pero si no se puede, no es problema, compañeros, compañeras. Aquí el proyecto se trata de aprender a vivir, en este caso, aprender a vivir y cuidar un mundo diverso. Ah, ahora entiendo. Por eso es que la investigación se hace sobre el café producido en el Ecuador. Entonces, la idea es que todos estos contenidos de lengua, matemáticas, ciencias sociales, no me ayuden a mí a desarrollar el vivir y cuidar en un mundo diverso. No, sino que lo tomen como eje orientador. Y yo trabaje obviamente las destrezas que yo sé que el estudiante tiene que desarrollar porque yo hice el diagnóstico. Entonces, en ese caso, esta planificación de aquí es una planificación orientada más a la práctica en base a los contenidos. Pero esa no es la única. Por ejemplo, hay otros tipos de planificaciones. Vamos a buscar por aquí otra. El modelo es el mismo. Miremos, el modelo es el mismo. Pero aquí está diseñada para una semana. Séptimo, pero para una semana. El objetivo es el mismo. Bueno, no sé si es el mismo, pero supongamos que es el mismo porque sale del mismo proyecto. Sí, es el mismo. Resolver problemas de la vida cotidiana relacionada. Bueno, no es el mismo del segundo que estábamos viendo, pero sí es el mismo del primero que habíamos visto antes. Este de acá. Descubriendo nuevas habilidades. Ajá. Entonces, en este proyecto de aquí que está diseñado, este proyecto estaba diseñado para 5 semanas y está diseñado en función de las actividades, de lo que el docente trabaja. En cambio, este de acá está diseñado para una semana y está en base al proyecto y en base a la interdisciplinariedad. Proyecto, el ecosistema. En lengua y literatura, dialogar sobre el lenguaje oral y escrito, generar preguntas alrededor de la exposición oral
y hacer una exposición sobre el ecosistema. En ciencias naturales, generar un foro en el que se expresen opiniones acerca del ecosistema. Luego tenemos lengua y literatura de nuevo, preguntas sobre el tema con las personas de mi familia. La exposición oral. Luego tenemos matemáticas. En matemáticas es un poco más difícil concatenarlo con el proyecto del ecosistema, pero se pueden hacer problemas que tengan que ver con el ecosistema, con conteo de animales, con las especies en peligro. Y así por el estilo, al final tenemos, por ejemplo, de ECA diseñar un cartel para concientizar usando las conclusiones extraídas del proyecto sobre el ecosistema. Entonces, fíjense, este proyecto gira alrededor del ecosistema y todos los contenidos hacen que, que la temática tenga que ver solo bueno, no solo, pero tenga que ver casi siempre alrededor del tema que se ha escogido. Entonces, si nos damos cuenta, son dos formas diferentes de planificar. ¿Podríamos hacer, por ejemplo, este mismo proyecto del ecosistema para 5 semanas como en el otro? Claro que sí. Es un poco más difícil. Hacer actividades sobre que giren alrededor del ecosistema durante 5 semanas va a estar un poquito más difícil, pero sí se puede. Pero obviamente estas actividades, el tema del ecosistema va a volverse, si se hace proyectos más grandes, el tema se vuelve cada vez un poco más secundario, que es lo que pasa en esta otra planificación. El tema se vuelve más secundario. Tal vez entre todo, como aquí vemos hay muchísimas actividades, tal vez dentro de todas estas actividades vamos a encontrar cuestiones que nos relacionan con el ecosistema, tal vez las lecturas, tal vez los problemas, como había dicho. Entonces, en este caso, estamos yendo de la actividad a la destreza. En el otro caso, estamos yendo de la destreza a la actividad. ¿Cuál es la correcta? Ambas. ¿Cuál escojo? Depende de mi circunstancia, de mi vivencia. Y en base a eso nosotros vamos creando nuestras planificaciones. Y así nosotros tenemos muchos tipos de planificaciones, cada una son diferentes, no son lo mismo. Planificaciones que son complejas, planificaciones que utilizan terminologías simples. La planificación semanal, por ejemplo, me dice, en la planificación semanal yo coloco qué es lo que voy a hacer, qué sé yo, qué es lo que yo voy a hacer en la semana de manera general. Entonces ahí viene la siguiente pregunta de cualquier docente, que es, bueno, eso es de manera general, pero ¿cuáles serían las actividades específicas que yo trabaje? Ahí viene la ficha de trabajo. Unos le dicen el proyecto, otros le dicen la ficha semanal. Sí, y eso es otra cosa. Algunas instituciones trabajan directamente con la planificación, sin ficha. Otras trabajan con ficha, sin planificación. Algunas trabajan con las dos. Yo personalmente trabajaría con las dos. Claro, porque la una me ayuda a organizarme de manera en el espacio, en el tiempo, a largo plazo. La otra me ayuda a organizarme de manera semanal. Ahora, en el caso de que no se pueda trabajar con las dos, tal vez por circunstancias específicas de la institución, pues yo escojo la ficha. Y todo esto que les he explicado lo dejaría a un lado. Entonces, vamos a hablar de la ficha, pero el día de hoy ya no tenemos mucho tiempo. El día de mañana vamos a entrar igual a ver ejemplos de las fichas, cómo las hacen, resolver las principales preguntas que tenemos los docentes sobre la ficha, sobre todo, cuáles son las actividades que se pueden plantear, qué tipo de material se puede utilizar. La ficha es el proyecto, eso tenemos que tener bien claro, porque incluso algunos docentes tenemos dudas y decimos, ¿ficha o proyecto? No, la ficha es el proyecto. Podríamos decir que la planificación que habíamos visto de primero de básica es más de ficha que de planificación. Claro, porque nos indicaba toda la semana las actividades que se hacen cada semana. ¿Y por qué yo escojo la ficha? ¿Por qué considero que la ficha es más importante? Porque me sirve para trabajar en el caso de que el estudiante no tenga conectividad. Yo creo mis fichas de trabajo para toda la semana y envío el día lunes. Y los estudiantes tendrán que trabajar durante toda la semana las fichas. Y bueno, tampoco voy a decir que, bueno, ya tienen la ficha así que no es necesario conectarse. No. De algún modo yo tengo que generar esa ficha como un apoyo y buscar alguna manera de tener cierta conexión, cierta comunicación con el estudiante que no tiene conexión en las horas de clase, que no puede conectarse, que no tiene medios tecnológicos. Tal vez, no sé, generando actividades de manera sincrónica con ellos, horarios de preguntas y respuestas. No lo sé, eso ya depende de cada docente, de cómo se vaya organizando el docente en su trabajo. Y en la cuestión de las fichas, por ejemplo, otra de las preguntas que también se usa es ¿qué material deben usar los estudiantes?
Es algo que todos nosotros tenemos que tener bien claro, es que el material didáctico no está prohibido. No está prohibido. El ministerio jamás, bueno, inclusive hay una normativa que dice cuáles son las normas que se deben seguir para por ejemplo, la adquisición de textos. ¿Podemos trabajar con textos con nuestros estudiantes? Claro que sí. Normativamente se puede. Algunos piensan, dicen, no, los textos están prohibidos por el ministerio. Absurdo, no se pueden prohibir los textos. El texto es material didáctico. Pero obviamente tampoco se pueden exigir. O sea, no se pueden prohibir, pero tampoco se pueden exigir. Es por eso que para poder coordinar esto, la decisión de la adquisición de textos suele ser de decisión del área, decisión de la institución, en algunos casos del docente también. Eso ya, como dije, depende de la institución. Pero yo, por ejemplo, considero que la mejor manera de trabajar tendría que ser en base a los textos. Primero, ¿por qué? Porque nosotros estamos con el estudiante a una distancia en la que, como dije, sería ideal trabajar el proyecto de manera sincrónica, trabajar que el estudiante pueda trabajar el proyecto durante la semana sin la conexión directa, sin la conexión sincrónica, sino con preguntas. Pero fíjense en el problema que nos metemos cuando decimos eso. Mandamos las actividades del día lunes, esperamos que se trabaje entre semana, y las actividades están en la ficha. Y a veces, por ejemplo, a nosotros nos pasa, por ejemplo, a mí me pasa que yo subo el link a los grupos de WhatsApp para estas capacitaciones, subo los links, y muchos docentes me empiezan a escribir diciendo dónde entro, cómo es esto, este otro. En algunos casos, obviamente, es por falta de conocimiento en el manejo de la tecnología. En otros casos es por falta de explicación, de una explicación clara por mi parte. Pero a lo que voy es que en cualquiera de los dos casos a mí me toca estar explicando. Y pido disculpas también a muchos docentes que me escriben y estos momentos no puedo contestar. Como dije, estoy sin asistencia. Entonces, estos problemas, estas dudas se quedan en el aire. Y es exactamente lo que pasa con los estudiantes. Las dudas se quedan en el aire. ¿Y cómo yo resuelvo para que la duda no quede en el aire? Pues generando un material más complejo, con explicaciones más profundas. Un material, digamos, en mi ficha de trabajo que vamos a ver mañana, como les dije, vamos a ver el día lunes, ver este video, hacer tal cosa, contestar estas preguntas, Pero ¿cómo contesto yo las preguntas si no sé tal cosa? Llamo al profesor, licenciado, profesora, o le escribo al WhatsApp, ayúdeme explicándome esto, que esto no entiendo. Bueno, yo tengo que explicar, chévere, es mi trabajo. Y hay muchos padres de familia que tal vez tengan dudas, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este otro? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como dije, generar una ficha más compleja, con más detalles, y a veces, por ejemplo, poner dentro de la misma ficha de trabajo, poner la materia, poner dibujos, poner actividades de refuerzo, es decir, hacer mi propio libro. Eso sería lo ideal. Pero yo como docente no puedo darme el lujo de hacer un libro o un capítulo de un libro para cada semana. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es que el estudiante trabaje con su libro. Sí. Con el libro, obviamente, el libro del ministerio, en el caso de las instituciones fiscales y privadas están trabajando ahora también con el libro del ministerio, pero con libro impreso también. Como dije, yo represento una editorial, nosotros ofrecemos el material didáctico, el mejor material didáctico que se puede trabajar en las materias especiales más que nada, también en materias como matemáticas, física, materias para el bachillerato, de todo tipo. Yo personalmente soy autor de textos de educación cultural y artística, de caligrafía y ortografía, de lectura crítica, de lectura comprensiva, textos de desarrollo integral humano, que pueden servir, que facilitan la vida tanto del docente como del estudiante. Obviamente la principal limitante que tenemos nosotros ahora en estos tiempos para trabajar con textos es la económica. Sí, y tampoco podemos ir en contra de eso. Lo importante es saber que el momento que nosotros tengamos la posibilidad como docentes, como padres de familia, lo ideal para nuestros hijos es trabajar con material didáctico, trabajar con textos, tener eso siempre presente y quitarnos de la cabeza la idea de que el texto está prohibido. No está prohibido el texto. Es decisión institucional. Si la decisión institucional es no trabajar con textos, pues eso es respetable. Pero a nivel ministerial no está prohibido. Sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, decimos el trabajo con proyectos. El proyecto obviamente requiere de material externo. El mejor material externo que puede haber es la lectura. Ahora también el video.
pero todos sabemos y todos estamos conscientes que la lectura es mucho más, o sea, ayuda a desarrollar las habilidades, las destrezas de una manera más completa que el video. Es como un alimento más sano. El video no es que sea una comida chatarra, el video es bueno. O sea, es un material didáctico bueno para trabajar, muy útil, muy interesante. Pero siempre la lectura va a ser más práctica, más útil. Las personas que les gusta leer saben eso por cuando ven películas y obviamente un libro siempre le gana a la película. Entonces mucha gente dice, el libro es bueno, la película es mala. Tampoco, no, la película también es buena. El material didáctico en video también es bueno. Pero el libro es más completo. Entonces, ¿qué se sugiere? Y digamos, hablando de las películas, como dije yo, lo que se sugiere no es leer el libro y luego ver la película. Porque el libro me va a arruinar la película. Lo que se sugiere es primero ver la película y luego leer el libro. Disfruto la película y disfruto el texto. Fíjense, eso es como eso es un consejo en general, ¿no? En general para disfrutar de películas y de libros, pero es 100% aplicable a la educación. Trabajar con material didáctico visual, con videos, con fotografías, es muy útil. Muy, muy útil, pero siempre la lectura va a ser como el material didáctico más completo. Y en algunos casos la lectura con imágenes, claro que sí. Y nosotros, como Leamas Editores, también ofrecemos mucho material didáctico. Y fíjense, si hablamos, por ejemplo, de material de lectura escolar, estamos hablando de literatura principalmente, más que nada, literatura, es decir, textos escritos, historias, cuentos, leyendas. Entonces la pregunta es, a ver, si yo soy un profesor de matemáticas o un profesor de ciencias sociales y tengo que trabajar lectura, entonces yo como profesor de matemáticas tal vez mando a leer una explicación del trinomio cuadrado perfecto, o como profesor de sociales mando a leer una semblanza de la Segunda Guerra Mundial. No es malo eso, no, está muy bien, claro, pero lo ideal es trabajar con literatura. Si soy profesor de matemáticas, existen cientos de libros que obviamente no son libros que le van a explicar el proceso de resolución de un ejercicio al estudiante, pero que le van a ayudar a conectarse con las matemáticas, a conectarse con el conocimiento, con el modo de pensar matemático, con el modo de pensar del cálculo. Entonces la lectura también le ayuda al estudiante a conectarse de ese modo. Es más o menos como la música. Cuando yo, por ejemplo, escucho cierta música que me ayuda a concentrarme, claro, ¿existe música que ayuda a concentrarse? Claro que sí, pero pues porque la conexión mental hace que yo relacione esa música con alguna parte de mi existencia o con algo que he visto o algo que haya sentido y hace que mi conexión mental como que se libere más voluntad, más capacidad de atención, más ímpetu para trabajar. Y la música obviamente no tuvo que ver nada con lo que yo estaba haciendo, pero me ayudó. Y eso pasa con la lectura en otras materias. No es necesario que hablen exactamente de la temática. Cuando estamos hablando de desarrollo de destrezas es una cosa. El aprendizaje de contenidos es otra. El aprendizaje de contenidos es la herramienta principal o una de las herramientas principales para el desarrollo de las destrezas. Nosotros como docentes, nuestra finalidad como educadores es el desarrollar la destreza y utilizar el aprendizaje de contenidos como la herramienta para poder adquirir esas destrezas. Bien, compañeros. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El día de hoy en resumen, hablamos principalmente de las principales dudas con esto de la planificación, cómo se hace. O sea, y en últimas yo no he contestado cómo se hace. Yo he puesto ejemplos de cómo se está haciendo en ciertos lugares, esperando que sean aplicados o cambiados o sirvan como inspiración. Y sí, un poco más tarde, tal vez en la noche, porque tengo algunas cosas todavía pendientes. Voy a subir a los grupos igual algunos ejemplos de estas planificaciones que hemos visto para que los docentes puedan trabajarlos, puedan utilizarlos como base para su trabajo. Y obviamente, como dije, ¿no? Se habló de estas planificaciones, de cómo generar la planificación, de que no es que tenemos que tener las planificaciones que dice el ministerio, no, eso no existe. Hay instituciones que trabajan semanal, trabajan con la planificación por proyecto de 4 semanas, por proyecto de 5 semanas, por parcial.
el universo de posibilidades es infinito. Cada institución escoge la manera, y si cada institución escoge la manera para planificar, para sus planificaciones macros, estoy hablando de las de proyectos, de las de parcial, con mucha más razón. Cada institución tiene que establecer el trabajo con las fichas, con la manera didáctica de utilización de las fichas en la institución, en las aulas, por los profesores de cada institución. Y de eso de las fichas es que vamos a hablar el día de mañana. Vamos igual a ver ejemplos de las fichas y de cómo se están trabajando más que nada. Porque con las fichas pasa lo mismo que con la planificación. No hay una última palabra, no es que así tiene que ser, no, eso no existe. ¿Sí? Las fichas igual son creadas y establecidas, normadas por la institución. Para terminar, compañeros, también quería comentarles que no solo ofrecemos el material didáctico, sino también las asesorías para los que requieran. Muchos de nuestros compañeros docentes nos conocen, trabajan con nuestros textos, son traídos acá a estas capacitaciones por parte de nuestros promotores en todo el país, a quienes agradecemos bastante el trabajo que hacen promoviendo la lectura, promoviendo el material didáctico de Lea Más Editores en el país. Y también también ofrecemos la asesoría en las planificaciones, ¿sí? Las planificaciones, como les dije así, de manera general, las planificaciones en bruto no las ofrecemos, pero sí las planificaciones específicas, las planificaciones personalizadas, se podría decir. Eso requiere un trabajo individual con cada docente. Un trabajo, con algunos ya lo hemos estado haciendo. O sea, que yo le suelo decir al docente a ver cuáles son los contenidos, cuáles son las destrezas que quiere trabajar, cómo trabaja su institución, y en base a eso se le hace la ayuda, la asesoría. No contamos con las planificaciones en bruto pero y repito otra vez, ¿no? Eso no significa que obtener ese tipo de planificaciones sea malo, no. Me sirve como material, claro. Lo malo sería tomar esa planificación en bruto y utilizarla sin ni siquiera revisarla. Claro, eso no es nada ético. Y no solo que no es ético, inclusive va en contra de mi trabajo. O sea, yo me estoy haciendo a mí mismo mal haciendo eso, en lugar de ayudarme. También ofrecemos igual para este seminario certificaciones, que son certificaciones de Lea Más Editores avalados por las autoridades de Lea Más. No son certificaciones avaladas por el ministerio, porque otra cosa que también bien tenemos que entender es que el ministerio no puede avalar el ministerio no avala certificaciones de capacitaciones privadas, no. El ministerio avala certificaciones de capacitaciones creadas por el mismo ministerio, a veces a través de entidades privadas, sí, pero creadas por el mismo ministerio. Entonces nosotros obviamente al ser una entidad privada ofrecemos certificaciones con el aval de la institución, con el aval obviamente de los expertos en didáctica, en trabajo en la institución, expertos con experiencia en docencia secundaria, universitaria, y obviamente también a un valor significativo, pero un valor básico, ¿no? Que muchos de ustedes ya han estado adquiriendo nuestros certificados, si desean también se van a adquirir, y nosotros por último lo que les comento es que para la adquisición de certificados también tenemos que tomar en cuenta que esto al ser una emisión abierta, el modo como nosotros certificamos que se participó en la emisión son los cuestionarios. Entonces envían los cuestionarios a los grupos, la persona puede tomar los cuestionarios y para práctica, para refuerzo de lo que se dijo aquí y de paso también para hacer validar horas prácticas de trabajo. Les agradezco mucho su atención y nos veremos el día de mañana. Muchas gracias.